Hola a todos, el Diario de una Mamá es un espacio que hemos creado para poder compartir y para aprender muchísimo más de la maravillosa historia de la maternidad. Desde el día 1, desde cómo preparar nuestro cuerpo y nuestra mente, hasta el día de hoy, la crianza de estos chiquitines que son nuestros mejores maestros. Por eso, tenemos una cita todos los martes a las 7 de la noche en mi canal de YouTube. Hola a todos, bienvenidos al Diario de una Mamá. Qué delicia encontrarnos nuevamente, estar aquí para conversar, para hablar un rato, para conocer historias muy especiales y muy enriquecedoras. Hoy con un personaje al que adoro con toda mi alma, Iván Darío Lalinde. ¿Y yo qué hago en el Diario de una Mamá? Ay, divino, Ivancho, pues sabes que haces mucho, porque yo creo que la gente conoce lo que tú has hecho como periodista, como presentador en la televisión colombiana hace muchos años, pero la gente no conoce la parte tan humana y tan maternal que tú tienes, que creo que es muy bonito y qué rico que la gente lo pueda conocer y qué rico que la gente pueda conocer mucho más de ti, del buen hijo que has sido siempre, del buen hermano, del buen trabajador, del buen compañero, del buen tío, porque eres un súper tío, un tío consentidor, protector, parcero, sí, por encima de todo. Pero hablemos un poco, como ese es el Diario de una Mamá, yo quería comenzar con una pregunta. ¿Tú te acuerdas de ese diario o de ese día a día que vivías desde pequeñito con tu mamá? Sí, me acuerdo mucho. Yo tengo una memoria de mi infancia como desde los 3 años. Ay, yo también, yo como desde los 3 o 4. Me acuerdo de dolores, me acuerdo de luces, como de temperaturas, mucho. Mi mamá conmigo, digamos que ya era una mamá experimentada, porque yo era el hijo número 10. Y el menor. Exacto, el último. El último. Entonces yo creo que ya conmigo ella ya era una ducha. Claro. Ya era manejadora de Dios, pero claro, yo también llegué en un momento en el que ella se aferró a mí de una forma impresionante porque venía de unas pérdidas muy duras de hijos. Había muerto Ana Lucía, tal. Yo me acuerdo mucho, ella era muy juiciosa. La despachada de todos mis hermanos para el colegio a las 5 y media de la mañana era impresionante. Eso era como que saliera un batallón de la casa. Me imagino. Todos, o sea, la pelea por el agua caliente, la pelea por la ducha, la toalla, el desayuno, quién se le comió la lonchera al otro. Y esta mujer tenía todo organizado y todo súper bien manejado. Administradora. Una gran administradora del hogar, era impresionante. Y cómo manejaba a todo su equipo de trabajo, que era, digamos, la señora que estaba en la cocina, porque tenía épocas en las que tenía una señora en la cocina, una señora que le ayudaba como en la casa. Es que eran muchos. Claro. Y además en etapas de la vida diferentes. Entonces había adolescentes, preadolescentes, bebé y adultos. Claro. Ella tenía todo. Claro. Y un marido que yo creo que hacía por las veces de todos los hijos. Es que yo creo que le tocaba muy duro. Entonces era muy organizada, muy madrugadora. Salía a caminar todas las mañanas con su vecina Yolanda, con varias vecinas del barrio, salía a caminar. Nosotros vivíamos en lo que actualmente es Provenza, en esa época era Provenza, pero era súper residencial y había muchas fincas alrededor. Sí, que ahora ya es puro barcito, puro restaurante, edificio. Y entonces ella salía a caminar, siempre madrugaba a caminar, a hacer su gimnasia, llegaba, hacía su desayuno, jardineaba, se metía a clases de todo, era muy artista, entonces ella tenía clases de cerámica, tenía clases de escultura, tenía clases de pintura. Creo que le heredaste varias cosas, sí, jardinería, madrugador. Madrugador. Sí. Le fascinaba cocinar, dictaba clases de cocina en el Comité de Rehabilitación de Antioquia, dictaba clases de cocina, tenía su costurero, tenía sus amigas del cursillo de espiritual. Era una mujer, era imparable, era una... ¡Qué energía! Yo me acuerdo que yo llegaba al colegio, Caro, yo llegaba como a la 1:30, 2 de la tarde. Entonces almorzaba y nos acostábamos a hacer una siesta. Y yo me acostaba con ella y me despertaba sin ella y a mí me daba un tramafá porque ella se iba a hacer sus visitas y su vida social. Claro. Y a mí me daba una cosa como esta, y no, ¿por qué no me llamaba? Entonces, bueno, ella se iba a hacer visita donde su amiga Pastorita, donde Amparo Arango, bueno, sus amigas de toda la vida, a callejear. Le fascinaba callejear. Y sabes que, por ejemplo, me encantaba mi mamá, que era muy guerrera. Ella se montaba en bus. Yo me acuerdo que yo montaba en bus con ella para arriba y para abajo,
Me acuerdo mucho de ir en el bus del poblado, nos íbamos hasta el centro, nos bajamos del Parque de Río, ahí nos comíamos unos moritos o unos pastelitos, sí. hoy llaman cupcakes, pero los moritos, Sí, sí, sí. los moritos. Y era como, mi mamá era muy callejera, muy buena administradora del hogar y era una berraca para manejar el temple de adolescentes, preadolescentes, bebés y adultos. Pero ¿sabes qué me parece admirable también? Que en la época de ella fuera tan independiente. O sea, primero que todo que administradora, creo que las mamás y las mujeres siempre hemos sido muy buenas administradoras del hogar, es un trabajo muy valioso, creo que es el trabajo más importante, pero que ella sacara tiempo para ello, o sea, nunca se olvidó de su independencia y del ser mujer. Mira, yo creo que ella, naciendo en una época que era machista, mi papá fue machista, mi papá nunca la dejó manejar, nunca la dejó manejar, y ella toda la vida se quejó, y yo le decía, papá, ¿por qué nunca dejaste de manejar a mi mamá? Me decía, ¿por qué no? Porque eso no era de mujeres. Y yo decía, pero vos tan charro, y esta mujer con 5 niños, una canasta, le tocaba ir a hacer mercado a la plaza. Claro. En la época no existía el supermercado fue cuando me tocó ya a mí. Claro. Pero a ella le tocaba con canasta y 3 o 4 muchachitos detrás ir a hacer mercado. Y que no se le pierdan y que no se le perdieran y hacer mercado y cargar el mercado. Y cargar la canasta. Y yo decía, ¿y por qué no dejaste manejar? Porque no. Él llegaba, salía en el carro, dejaba el carro parqueado todo el día en su fábrica, en la empresa donde trabajaba, y volvía por la tarde. Y esta señora boleando bus como una pudiendo loca. usar el carro. Yo decía, muy loco. Pues no. Y le tocó y ella peleó contra eso. Y yo le decía, usted sí es muy boba, mija. Usted sí de verdad es bobo. Para unas cosas tan machita y para otras cosas tan sumisa. Claro. Le tocaba manejarlo como pilotearlo. Sí, pilotearlo. Le tocaba pilotearlo. Porque había mucho machismo, ella era muy independiente. Y ella siempre se inventaba cositas para tener su platica en efectivo para sus cositas. Claro. O raqueteaba al marido. Del mercado. Claro, del mercado sacaba su pedacito, pero ella sí fue muy independiente. Del mercadito. Bueno, llega esa época de tío, que además te tocó, me imagino que Muy ser chiquito. tío muy chiquito. Claro, porque tuve el último después de tantos hermanos, después de 10. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser tío? Me quitaron el trono. Yo era el menor y era el consentido de la familia. Ajá. Y cuando tenía 9 años llega Felipe Que es tu sobrino. y pues me pegó una desbancada espantosa. O sea, yo ya no era el gordito, ya era Felipito. Y yo decía, ¿en serio? Yo no podía creer esto. Yo era como, a mí me dio durísimo. Y hoy en día él y yo somos muy amigos, pero somos Claro, como hermanos. claro, porque son además contemporáneos. Somos como hermanos, entonces él se burla de mí porque me dice, ¿usted todavía es celoso de mí? Y yo le dije, obvio, porque es que usted llegó además, Ana me invadía mi espacio, se usaba mis carritos, mis juguetes, y yo decía, ¿pero por qué? Él es el niño, no sé qué. Bueno, me tocó cuidarlo mucho, Sí, claro. me tocó cambiar pañales, me tocó mientras mi hermana, a mí me gustaba el plan de ser niñero, entonces me tocó cambiar pañales. Uy, hermano, me acuerdo que tuve un accidente con Felipe tan horrible. O sea, ¿te dejó listo? No, fue un accidente horrible con Felipe. Fue horrible. Yo estaba cuidándolo a él y le subí el cierre del pantalón y lo le cogí el pellizcaste? petecito. ¡Ay, no! ¡Ay, este macho! ¡Pobrecito! No, yo te ahorco, Iván. Pues él me dice, y No yo me le digo, quieres ni Felipe. cuánto tenía. Tenía un añito, Ay, no. una cosa chiquitica. Y yo, bueno, esas son cosas que pero yo parché mucho con mis sobrinos, los cuidé mucho, pasé noches con ellos, parchando. Siempre le dije a mis hermanos que ellos eran, pues, un tesorito que ellos me daban y yo lo pasaba muy bueno con ellos. Digamos que a medida que ya voy creciendo y ya yo entro a la universidad, ya me voy distanciando, pero luego nos reencontramos, ya cuando ellos se vuelven grandes, Claro. como los estudiantes universitarios. Yo ya estoy aquí en Bogotá, y aquí en Bogotá somos el parche delicioso. Claro. Y somos muy buenos amigos. Y ahí como que aprendí mucho del tema de calentar un tetero, enfriar un tetero, sacar los gases, cambiar un pañal, calmarle la llorada. Soy buen niñero, soy buen babysitter. Te voy a dejar Sí. a Salvador. Y eso que Salvador ya está práctico, Salvador pero te lo voy a está dejar. grande. Ya está grande. ¿Y en algún momento pensaste en ser papá? Sí. ¿Te pasó por la pero cabeza ser papá? Pero me pasó, no. Era un plan de mi vida. Ok. Era un super plan de mi vida. Y hasta llené formularios para adopción. ¿Sí? Sí. En esa época, Lucía Mariñán, una gran amiga mía, César Escola, habían adoptado a sus hijos y yo les pregunté y me conectaron
con una fundación, y empecé como a llenar. Pero me puse a pensar que yo no podía ser egoísta. O sea, primero quise tener, pero no fue, no tocó, Sí. escogimos otro camino. No era en esta vida. Segundo dije, voy a adoptar, pero también dije, pero adoptar un hijo solo, o sea, es que crear un hijo es una responsabilidad muy grande, y esto no es de trabajo solo, y pues no encontré partner para eso. Claro. Y llegué a los 41, y a los 41 dije, ya no fue, Ya no. no me tocó, y me dio duro, te juro que fue una crisis, a mí me dio duro la Te crisis. dio tusa, sí. La crisis de los 40 a los 43, en gran parte fue como, no tuve hijos en esta vida. Pero ya luego empecé a ver las vainas diferentes, y ya luego empecé a decir, uy, no, este mundo está muy lleno de gente, y eso lo hemos hablado tú y yo. Sí, sí, sí. Este mundo está muy lleno de gente, pero sí, claro, la verdad sí estaba en mis planes, y creo que hubiera sido un papá la chimba, Ay, sí. hubiera sido lo máximo, histérico y cansón y cantaletoso, pero también hubiera sido un partner muy chévere de mis hijos. Mira, aquí en el diario de la mamá, en el diario de una mamá hablamos obviamente con muchas mamás, hablamos con muchas familias, con muchos personajes que nos hablan de su día a día, que nos cuentan experiencias, y tú fuiste y seguirás siendo un gran hijo, un maravilloso hijo. ¿Cómo se voltean esos papeles de empezar a cuidar a tus papás de esa manera tan dedicada como lo hiciste? O sea, yo creo que no te quedó nada, absolutamente nada, que entregarles a ellos. Aquí me toca tomar fuerza para hablar y no ponerme a chillar. Llora, yo lloro contigo. Es que es duro, porque sabes que llegó un momento de la vida, lo primero es que yo, a ver, como todos los hijos tenemos etapas con los papás. Sí. Etapas de crisis, yo tuve mi etapa de crisis con mis papás, Todas las peleamos, yo siempre aprendiendo de mi mamá, de la independencia y de mis hermanas mayores que eran muy independientes y siempre me inculcaron, yo siempre quise ser independiente y quise salir de la casa. A mis 16, 17 años yo ya estaba que no cabía en el cascarón, yo ya no quería estar en mi casa, yo ya quería tener mi casa y mi mamá nunca entendía eso. Entonces tuvimos como muchos conflictos. Una vez yo me independicé, volvimos a recuperar esa relación padre-hijo y volví a valorar el trabajo de mis papás como papás y agradecerles todo el tiempo. Me vengo yo a vivir a Bogotá y yo empiezo a ver que tengo muchas cosas de mis papás y que muchas de las cosas que soy yo en mi vida laboral, personal, son cosas de mis papás. Y empiezo a trabajar mucho el tema de la gratitud. Llega un momento en que yo empiezo a llegar a Bogotá y me encuentro con unos señores que ya se están volviendo viejos. Claro. Y yo digo, mira, con los papás ya se están volviendo viejos. Y yo ya veo que la casa no está igual de ordenada que siempre. Y yo, mamá, este jardín, ¿por qué tenés esa mata acá? Ay, ese ve bonito. Y yo, ¿en serio? Y empiezan a llegar a criticar a la casa de los papás. Y empieza ya, como ya no les gusta nada lo de la casa, como ya les gusta es todo lo de afuera, como se vuelven estrato 57 y son no sé qué, y uno, pero es la lora, ya no les gusta comer, claro, muchas cosas. Y llegó un año carito en que yo dije, a estos señores se los trago la manigua. Y esto te estoy hablando hace 15 años, hace 15, 16 años. Y yo se los trago la manigua, yo creo que vas a tener que meter la mano en la casa. Y empiezo como a meter la mano de ladito sin invadir el espacio, que yo creo que invadí mucho el espacio porque impuse mucho con mamá, vamos a hacer un cambio. Mi mamá tenía 8 neveras, 8, o sea, así de sencillo. Tenía 2 nevecones, son 4, otras 2 neveras viejas son 6, y era como, y mamá, ¿para qué? Y todas llenas de cosas congeladas. Y yo, mamá, ¿en serio? Y no soltaba nada. Bueno, entonces empecé como a cambiar una cantidad de cosas en la casa y a arreglar y a darme cuenta que de todo el combo familiar, pues el único que podía hacer eso era yo. Claro. Porque todos mis hermanos tenían sus responsabilidades, tenían cada uno 3 hijos, 2 hijos, o sea, ellos estaban concentrados en lo suyo. Y el único que estaba así éramos Humberto, mi hermano, que en paz descanse, y yo, que éramos como pendientes de los papás. Y yo le decía, Peto, los papás están viejos. A los papás hay que tener cuidado. Y empieza la época de las caídas. Y a caerse. Y empieza la época de los hospitales. Y los médicos. Enfermarse. Y los especialistas. Y los enfermos. Y uno como pum, 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 pum. Y uno dice, venga, uno porque en ningún momento en el colegio le enseñan, hey, vos en algún momento vas a cuidar a los papás. Porque es el círculo de la vida. Es el círculo. Y nunca nos enseñan eso, Caro. Y es lo que yo entonces un día dije,
Bueno, yo un día me apersoné de mis papás y dije, mis papás son mis bebés. Pero así me lo dije mentalmente, frente a ti, mis papás son lo mío y yo los voy a consentir. Y todo lo que yo me soñé en la vida de hacer con ellos, lo voy a hacer. ¿Que los voy a llevar a un viaje? Los llevo a un viaje. Papá, que tu sueño de la vida era conocer a Argentina, pues nos vamos para Argentina, nos vamos para Buenos Aires y te voy a ver sonreír en Buenos Aires. Y lo hice. Mamá, que tú quieres, irte para un crucero. No, yo me muero del susto. Mamá, ¿pero te gusta? Ay, sí, pero yo lo veo en televisión, lo vamos a ver de verdad. Y le zampé 3 aguardientes antes de montarse el avión y nos fuimos para un crucero. Todo lo hice, Carito, pero porque me apropié de mis viejos y dije que mis viejos necesitaban esa ayuda. Entonces, viene la época de las redes sociales y yo digo, miércoles, ¿yo qué voy a contarle en las redes sociales? ¿Yo qué hago ahí? ¿Yo qué voy a decir ahí? Y me encontré con una banderita que era los adultos mayores. Y me di cuenta que al yo compartir historias con mi papá y con mi mamá, mucha gente decía, ay, hombre, yo tengo que ir a visitar a mis papás. Como que les tocaste el corazoncito. O sea, yo tengo que ir a ver a los viejos. Sí, claro. Ay, no, yo les tengo que sacar jugo a estos manes. Es que además, perdón, los papás nos dieron la vida. Si no fuera por eso, nosotros no estaríamos aquí. Ese polvito mágico fue el que nos dio la vida, ¿no? No, y creo que tú y yo le hemos hablado muchas veces que le pasa a uno, porque a mí me ha pasado y lo he sentido y lo hemos comentado muchas veces, que, por ejemplo, en mi caso, hoy en día que soy mamá, yo soy demasiado especial, demasiado cariñosa, pasada de cariñosa con mis hijos, los abrazo todo el día los beso, les digo te amo, y uno no recibió eso de los papás. No, porque era otra época. Porque era otra época, exactamente. Entonces hay mucha gente que dice, ay no, pero es que mi mamá no era así conmigo, y lo ve de una manera negativa. Yo en algún momento de mi vida lo vi de una manera negativa. Yo decía, ¿yo por qué no recibo? No, sobre todo cuando tuve a Matías, yo como que veía todo lo que yo hacía con Matías y yo decía, ¿yo por qué nunca recibí lo mismo que yo le doy a mi hijo? Y tiende uno a juzgar mucho a los papás, y después de entender y de hacer un trabajo de mi alma y de conocer y de leer y de guiarme por profesionales y todo, entendí que eso fue lo que ellos recibieron y que eso fue lo que ellos dieron. Y además distinto, porque mira, a mí por ejemplo, en mi casa hay como 3 generaciones en una familia. Claro. Entonces está la primera tanda, que son los mayores. La segunda tanda, que son de la mitad, y la tercera tanda, que soy yo. Claro. Soy yo solo. Claro. A mí me tocó una administración totalmente diferente. Claro. A mí me tocó un papá pechichón conmigo. Claro. Mi papá sí fue pechichón conmigo. Mi mamá también fue pechichona conmigo. Mis hermanas decían, no, es que ella te ve y es como si viera al príncipe azul y se derrite y no se derrite más. Yo sí, porque ellos conmigo fueron diferentes. Pero tuvimos una crisis en la cuando yo digo, es que yo soy persona, yo me voy de acá, ellos claro. les costó entenderlo, pero ahí yo dije, cuando me voy, recupero a sus papás. Y empiezo a mostrar ese cariño, Caro, que yo creo que es tan importante, y a darme cuenta de lo importante que son las redes sociales para difundir buenos mensajes y, como tú dices muchas veces en el programa en el que trabajamos, ser un verdadero influenciador, influenciar con cosas buenas. Y aquí a nuestra sociedad le hace mucha falta cariño para los adultos mayores, que los tengamos en la mira, que no nos olvidemos de los papás. Es que de verdad llegar a un punto de la vida en el que tú no sepas caminar, sí. y que no te tengan paciencia porque repetir la historia 27 veces. Durísimo. Y además esa tristeza que uno ve en los viejitos, en esas miradas. Y yo sí con mis papás me desquité y lo hice todo. Y justamente en estos días yo decía, estoy como con la tristeza, porque sentirse huérfano es difícil. Sentirse huérfano, yo nunca había pensado en mi vida que fuera a ser huérfano. Sí, no, como yo vi eso en las películas, yo veía a la Ni gente. cómo se sentirá tampoco. No, es una cosa muy rara, como, ya no tengo papá y mamá. ¡Wow! Estoy en este planeta solo, no tengo papá y mamá. Y entonces a veces digo, pero esos dos están tan buenos allá, están tan parchados, yo estoy seguro que ellos están parchados y los tengo aquí al lado. ¿Y qué me faltó decirles? Yo creo que nada. Tengo el pechito tranquilo. Sí, lo hiciste todo por ellos. Has sido y fuiste y serás un increíble hijo. Ahora que estábamos hablando de las redes sociales, que estabas hablando que empezaste a mostrar todo el tema de tus papás tan lindo, que creo que por eso también tanta gente te sigue y se ha identificado con eso, también nació la cantaleta por el planeta. Porque soy un tío cantaletoso. Porque entonces él dijo, como yo no voy a traer hijos a este mundo, porque este mundo está sobrepoblado, entonces yo de qué manera, y tienes una manera de mostrar esa cantaleta, que es una manera muy especial, muy fácil y muy clara de mostrar también. La verdad sí, y yo siento que ahí vamos.
ahí vamos quedando poco a poco y esto es algo que... Pero ¿cómo nace? O sea, ¿cómo llegas a decir, bueno, yo voy a empezar o sea, no sé, me concienticé de empezar a cuidar el planeta, de empezar a cuidar esto donde vivimos que está tan descuidado, y cómo empiezas a hacer el trabajo orgánico y honesto en las redes? La verdad es que yo con mis viajes he tenido la fortuna de viajar mucho por nuestro país y de trabajar además al tiempo, y me doy dando cuenta del deterioro de las playas, el deterioro de los ríos, a dónde llega la basura, ver esas islas de basura en todas partes, ver esa deforestación, ver esa inconsciencia de todos en el campo, en los pueblos, ver como que uno dice, pero ¿por qué si allá en la ciudad ya sabemos cómo separar? Aquí en un pueblo que es más chiquito, ¿por qué no separan si se llama? O sea, una cantidad de inconsciencia acumulada. Entonces ahí como que yo empiezo a dar cantaleta, pues a decirle a los amigos, no venga, hagamos esto, no venga, hagamos esto, separemos la basura, no tiremos basura a la calle, no nos dejemos sobrar restos de comida en los platos, ahorremos energía, ahorremos agua, no usemos tanto el carro, usemos más la bicicleta. Y un día llega un amigo y me dice, eso es cantaletica tuya por el planeta, sí, es una cosa muy... Y me dice, cantaleta por el planeta, hashtag cantaleta por el planeta. Y ahí nace. Y ahí se quedó. Y fue buenísimo porque además la gente copia. Claro, la cantaleta a veces es algo que a uno no le gusta, pero le queda a uno ahí. La cantaletica de la mamá, la cantaletica de la mamá le queda a uno ahí, y luego terminamos repitiéndola. Pues claro, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo que podemos hacer. Yo creo que 1 más 1 siempre va a estar sumando, 1 a 1 siempre va a estar sumando. Y de esa cantaleta que echamos, yo trato de que sea por lo menos 1 o 2 días a la semana, a alguien le queda. Y alguien dice, ay, aprendí el tema de las botellitas del amor. Ay, aprendí a separar la basura. Yo aprendí las botellitas del amor por ti, por ejemplo. Además, eso me llega a la vida de una forma como que yo quedo como, wow, en serio que eso se puede hacer con el plástico. Y yo digo, ¿y por qué este gobierno no tiene más máquinas de esas para que hagamos más? Sí, total. Hay tanta cosa que uno aprende que detrás de todo hay intereses económicos, hay intereses particulares, hay una cantidad de egoísmos. Pero desde la posición de nosotros, que es difundir y dar a conocer muchas cosas, yo creo que esa preocupación por el planeta funciona. Además es fácil, por ejemplo, que es lo de las botellas de amor. Es una fundación que existe, donde ¿qué hace uno? Esas botellas de gaseosa o de aceite, o de los jabones para lavar que uno utiliza en la casa, sobre todo se lo digo a las mamás, nosotros que tenemos tantos niños que consumen diariamente tanto paquetico y tanta cosita, lo que hacemos es esas botellitas las vamos llenando, o sea, limpiamos muy bien el paquete cuando el niño termine de comerse sus papas, lo que se come en los paqueticos, se limpian muy bien, se doblan y se van metiendo en estas botellas de amor. ¿Qué se puede meter en las botellas de amor también para que las mujeres lo tengan en cuenta? Los Tampax lavados, obviamente muy bien lavados, para la mujer que no se acostumbró a utilizar la copa o que no le gusta utilizar la copa, lavan los Tampax, y esos Tampax se pueden meter en las botellas de amor. Los papelitos de las toallas higiénicas se pueden meter en las botellitas de amor. Los tapabocas. Los tapabocas se les quitan las tiritas de acá y el cablecito, como tienen como un alambrito para la nariz, se le saca, se mete la tela, las tirantas se echan en la basura de lo limpio, los tubos de trífico, de crema dental. También. Los cepillos de dientes. También van ahí. Los palitos de las chupetas. Los empaques de mecato, de galguerías. Todos los forros de plástico, este tipo de cosas que vienen forrados en el pelo, todo ese forro de plástico va. ¿A qué va esto? Se reducen mucho los desperdicios que producen una casa. Es que una casa produce mucho desperdicio. No, pues pónganse a pensar la cantidad de basura que producimos todo el día. En estos días que hablábamos del día del no pitillo, son 200 millones de toneladas de plástico al año. Imagínense, eso es una cantidad. Lo que se produce. ¡Wow! Eso es una cantidad. ¿Y entonces qué se hace con este plástico? Se reutiliza. Se reutiliza y no estamos mandándolo a los rellenos sanitarios, que sobre todo en las zonas rurales de nuestro país están totalmente muertos. O sea, tú vas a un relleno sanitario en La Dorada, Caldas, y da mucha tristeza. Claro. Da mucha tristeza ver a dónde llega la basura. Yo digo, claro, la gente coge la bolsa de basura, la amarra y se deshace de ella. Ya, el problema es de otro. Y llega ya las aves carroñeras
lo abren, estas sacan con el paquetico, llega el río y esto es un desastre. Lo sencillo que es, lo fácil que es, solamente es tomar un poquito de conciencia y ya se le vuelve. A mí al comienzo yo decía, ¿será que sí voy a poder reciclar? Me parecía como, y lo hago, y es un equilibrio, tener la botellita, es tener en una partecita aparte todas estas cosas eléctricas que ya no funcionan, uno las tiene en una cajita. Las pilas las tiene otro en otra cajita. Exactamente. Hay puntos de acopio, los empaques de las medicinas. También. Hay puntos azules en diferentes grandes superficies de las ciudades las grandes. Tapitas. Las tapitas, los empaques de las medicinas, las pilas, los plásticos, los cargadores, todo esto que nos llenamos de desperdicios eléctricos, también hay quien los recicle. Entonces yo creo que hay que pensar a dónde va esta basura. Y eso yo creo que las mamás son unas duras en eso. Y es muy sencillo hacerlo y les empieza a generar uno esa mentalidad a nuestros chiquitos. Por ejemplo, en mi casa, Salvador apenas va a cumplir 2 años y tiene clarísimo cuál es el blanco. Entonces yo en el blanco y él va y lo mete en el blanco. En el negro, él coge su bolsita con el pañal. Cuando uno le cambia el pañal, esa es otra cosa a las mamás. El pañal que va con el popó tiene que ir en una bolsita especial y se mete en lo sucio, pero en una bolsa, porque si no también eso es un desastre. Entonces él tiene clarísimo, él va con su pañalito y lo bota en el negro, y es empezarles a generar a los chiquitines una conciencia muy importante de lo que es el planeta, de lo que es el ecosistema, pero al fin y al cabo es lo que les vamos a dejar. Bueno, cantaleta por el planeta. Cantaleta por el planeta. Vamos a hacerte unas preguntitas corticas que tenemos aquí, que nos mandan las personas que se conectan. ¿Cuál es el mayor legado que tus papás dejaron en ti? La bondad, ser bueno con la gente, o sea, ser agradecido y no olvidar nunca de dónde venimos. Yo creo que mi papá siempre me mostró que era un tipo que tenía un cargo muy importante en su empresa, y yo veía que él saludaba al portero, él saludaba a la señora de los tintos, era querendón, bonachón, chévere. Mi mamá siempre fue una mujer que pensaba como en todo el mundo. En Navidad ella le daba regalos a muchas personas que necesitaban el regalo. Yo me acuerdo que siempre hacían mercado, y eso era algo que nunca se me olvidará. Cuando hacían mercado, que eran gigantescos los mercados en mi casa porque éramos muchos, obvio, ellos sacaban como unas bolsitas aparte, y era para la tía que estaba en problemas, apretadita de plata, te sacaban tal, para tal, y hacían por lo menos 5 mercaditos aparte. Eso me parecía a mí increíble, y nosotros nunca fuimos ricos, pues la verdad es que nosotros en la Pero casa, el ejemplo, lo que es el ejemplo, eso lo ve uno y con eso se queda uno. Y es que además yo digo, en mi casa nunca sobró, pero nunca faltó tampoco. Entonces era como ver esa generosidad de ellos y esa bondad. Eso es, yo creo que el gran legado que ellos me dejaron. Ellos eran muy buenas personas, eran buenos tipos los dos. ¿Qué te faltó hacer en tu infancia o en tu juventud? Tirarme en paracaídas. Yo tampoco. Tirarme en paracaídas, ya lo chulé, ya dije, no, ya no lo voy a hacer. Yo tampoco. Pero, no, sabes que yo hice todo, es que yo, pobrecito esos señores, yo les di lora. Pero fui muy juicioso, sí. ¿Sabes que yo fui muy juicioso? O sea, responsable. Fui muy juicioso, es que yo era muy juicioso, pero también nunca dejé de ser lo que yo quería, porque ellos me lo decían, y decían, no, eso es lo que me gusta. Hice teatro, pues hago lo que hago en contra de muchas tradiciones de la familia, sí, claro, ¿no? Porque como que un hombre se fuera a estudiar comunicación social era como rarísimo. Y comunicación social, ¿qué es? ¿Y para qué? Mi mamá nunca entendió, hasta que ya me vio ahí en una televisión metido, pero de verdad yo hice lo que me daba la gana. Me tenía el pelo de colores naranjado, azul, blanco, me he puesto aretes, todo lo hice, todo. ¿Qué consejo le das a las personas que cuidan a los papás mayores, pero tienden a tener actitudes groseras o con falta de empatía, o que se desesperan o que se agobian con ellos? Que los vean con amor y con gratitud, y que les tengan mucha paciencia, que uno tiene que pensar que para allá vamos todos, y tenemos que tener mucha paciencia. O sea, yo me acuerdo que con mamá, cuando nos tocaba el fin de semana cuidarla a ella, porque las cuidadoras descansaban, ¿no? Como que decía, ay, Dios mío, lléname de paciencia, porque ella repetía, y no, mamá, entonces sacarle chiste las cosas. Ellos van despacio, ellos se amarran el zapato despacio, ellos caminan despacio, ellos comen despacio. A ellos no les gusta lo que a nosotros nos gusta. Claro. Muchas veces nosotros, por dar bienestar,
les estamos dando todo dañando el parche. intranquilidad. Sí. Ellos quieren estar en su casa y no, vamos, Ya, salgamos, sí, salgamos, sí. vámonos de paseo. Y ellos, no, yo quiero tener mi baño aquí, yo quiero estar... Sí. Nosotros nos demoramos para entender eso, Carito, pero es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en los pantalones de los papás y de las mamás. Es como, ellas no se quieren mover de la casa, disfrútenlo en la casa, no llegue a la casa a ver el celular, olvídese de este bicho y háblenle, pregúntenles por las historias de ellos de su infancia que se acuerdan perfecto, que los pongan a contar historias, pongan música, los boleros, la música colombiana, eso les revive el espíritu, eso es algo, no les den de comer, les da una pereza comer horrible, uy, no les provoca comer nada, no quieren, sí, helado, eso sí, dulce sí, helado les fascina, entonces denle esos gusticos, que es que tú no puedes comer dulce, ay hermano, comas ese dulce, sí, total, o sea, denles gusto, yo creo que hay que tener mucha paciencia y mucho amor. Ok. ¿Cómo vas con tu proceso, con ese duelo? Bien, muy bien, Caro, ¿sabes? Mira, tengo momentos, sí, es como una montaña rusa, pero tengo la fortuna de tener una terapia que se llama trabajo, que tengo unos amigos, un parche que es delicioso. Ay, sí. Llegamos allá y se nos olvida que afuera hay una vida real, esa es nuestra realidad. Sí. Entonces pasamos delicioso, eso es una gran ventaja. Tengo una gran ventaja también de haber hecho todo en vida. Así es. Y como de sentir esa satisfacción de, yo lo hice, lo di todo y tengo la mente súper tranquila. Y tengo la gran ventaja de tener una práctica espiritual muy aferrada a mi vida. Entonces yo todos los días oro, rezo el rosario porque soy católico y creo en la Virgen y creo en el poder de Dios, de mi Dios. Oro, medito, leo mucho como este tipo de cosas. El tema de la muerte creo que es algo que en estos últimos 13 años de mi vida como que lo he tenido cerquita. O sea, yo creo que desde que... Como que lo has aprendido a entender. Exacto, entonces como desde la muerte de Lina, como que fue mi primer totazo con la muerte, luego vino Bernie, luego vino mi hermano Humberto, luego mi papá, luego mi mamá, entonces como que... Pues es lo único que tenemos fijo, hemos hablado. Claro, me dice, cancelado. La muerte es lo único que tenemos en la vida, seguro. Y claro, sabes que me ha ayudado mucho, siento como un fresquito acá, como que yo siento que hablo con ella todo el día y con mi papá todo el día y tengo fotos de ellos en todas partes. Están ahí. Y me siento bien, me siento muy satisfecho con lo que se hizo. Y digo, qué dicha que los duelos fueran así. Tranquilos. Sí, me dan lloradera. ¿no? Pero claro, o sea, hay un momento en que yo veo un video de mamá y como que... Sí, obviamente. Y también lloré mucho las 2 primeras semanas. Lloré, o sea, parecía como que parecía una llave de agua. Sí. En donde me veían, ustedes me veían con gotas de boca porque yo estaba llorando todo el día. Sí, claro. Todo el día, pero sin vergüenza alguna. Sí. Lloré sin pena y dije, tengo que llorar y sé que me hace mucha falta y la vida, nada que hacer. Nada que hacer, así es. Bueno, y ahora sí, para terminar, 4 tipsitos, así rápidos y facilitos para mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Ya dimos unos ahorita que estábamos hablando aquí, pero 4 que sean facilitos. Una, consumir local. Eso es clave. Si ustedes tienen un cultivo de papas, una granjita cerca en la ciudad, consuman local, es mejor comer hortalizas, verduras, frutas de lo que pasa en tu región y no traer una manzana desde Chile, pues porque cuántos kilómetros y cuánta gasolina se gasta para traer esa manzana a tu mercado. 1, consumir local. 2, evitar los desperdicios en el plato. En el plato no se deja comida, ni en un restaurante, ni en tu casa, ni nada. Esa comida, esos desechos de comida generan muchos gases de efecto invernadero. Entonces, eso se descompone. No, eso no se descompone. Producir esos restos de comida costó mucho. Entonces, evitar, ante todo el desperdicio, servir poquitas. Comer poquito, o compartir. Muchas veces cuando uno sale, uno prefiere pedir entraditas entre varios para no pedir entrada, plato fuerte. Exacto. A los hijos en la casa se sirven en platicos en el centro de la mesa y cada uno se sirve lo que va a comer. Es mejor volverse a servir y no botar lo que queda en el plato. 2. 3. Evitar el consumo de energía excesivo, ¿no? Sí. Entonces apagar las luces de la casa y estar pendiente de que los electrodomésticos y que los estén desconectados. 4.
tratar de evitar el uso del vehículo. Si estás a una distancia que puedas ir caminando, que puedas ir en una bicicleta, pues estás ayudándole mucho a tu ciudad por la contaminación, por la movilidad, por muchas cosas. Y 5, reciclar y separar la basura en tu casa. Evitar los plásticos de un solo uso. Si en una cafetería llegan y te dan un palito de esos para mezclar, pues no los necesito, muchas gracias. Exacto. El pitillo, no lo necesito, muchas gracias. Los plásticos de un solo uso, evitémoslos a toda costa. Al máximo. Porque son los que más basura hacen. Ahí te di 5 fáciles. Muy bien, gracias Ivancito, te adoro con toda mi alma. Aquí les dejo esta charla tan maravillosa con este personaje que tanto quiero, que tanto adoro, que tanto admiro. Nos vemos en una próxima oportunidad con otra entrevista aquí en el Diario de una Mamá. Besitos. Gracias, chao.